En el día de hoy les voy a mostrar cómo reparar una televisión, en este caso de la marca TD System, pero se puede aplicar a casi todas las marcas. Como se puede apreciar, aparece sin señal porque el conector está roto. Lo veremos más adelante. Como se puede apreciar, aparece sin señal porque el conector está dañado. Y efectivamente en este caso está arrancado. Coloca tu televisor en una superficie plana y lisa. Además, casi siempre hay que retirar las patas porque el soporte de la televisión nos molestará a la hora de trabajar. Esta es una operación muy sencilla, puesto que solamente hay que retirar un par de tornillos como máximo. La mayoría de los televisores traen una caja aparte que es la que contiene el circuito. Además, normalmente esta se puede desprender del display sin tener que seguir desarmándola. Por suerte, en la mayoría de los casos, estos tornillos que sujetan la caja están señalizados con una pequeña flecha. Como se puede apreciar, estos tornillos son fácilmente localizables y en algunos casos suelen ser un poco más largos. Si nuestro destornillador no llega, nos tocará utilizar un destornillador más largo o utilizar un alargador que sea fino. Iremos retirando estos tornillos poco a poco hasta liberarlos todos. Guardarlos bien, que no pierda ninguno, Y si nuestro destornillador no trae imán o fuera muy pequeño, en ese caso tendríamos que usar unas pinzas o cualquier objeto. No volteéis la caja de la tele para sacar los tornillos. A veces se puede encontrar oculto un tornillo que lo cubre una pequeña pegatina de color o brillante que suele ser la de la garantía. En este caso el conector roto no suele entrar por garantía, así que de todas formas procederemos a repararla y retirando primero la pegatina. Con mucho cuidado, podéis usar jabón o un cúter o cualquier objeto con el cual retirarlo poco a poco. Aquí verás un tornillo que normalmente suele ser diferente, un poco más pequeño o incluso a veces trae un cabezal diferente. Una vez retirados todos los tornillos podemos proceder a levantar la caja, que esta es la que sujeta el circuito. Iremos con cuidado porque siempre hay cables que sujetan o que están conectados a la misma. En este caso el botón de power, un botón auxiliar por si nos falla el mando que está en la parte de abajo de la tele. Sin mover demasiado la tapa iremos retirando estos cables y a fin de no dañarlos. Además son los primeros que hay que retirar porque nos impiden seguir trabajando. Y siempre hay que retirar el cable de power o el conector de corriente. No sé qué hacía aquí y no es una cucaracha, pero hay un mosquito dentro de la tele. ¿Será por el calor? Lo siguiente antes de continuar es retirar el cable de power de la pantalla y el cable de conexión del LCD. Siempre hay que tener mucho cuidado, especialmente sobre todo con estos dos conectores, porque son delicados o a veces son adaptados a otras conexiones más pequeñas en las cuales hay que recordar su posición, pero sobre todo porque son muy pequeños y frágiles. Siempre nos ayudaremos de alguna pieza metálica, por ejemplo esta la utilizo yo para desmontar, en la cual para mover un poco el conector y luego retirarlo con una pinza. Cuidado cuando utilicéis herramientas metálicas de no tocar la placa, o en su defecto utilizar piezas cerámicas o de plástico.
Como veis, lo estoy retirando poco a poco, hay que tener mucho cuidado. Si como te cargues el conector te quedas sin tele. Aunque yo la pueda reparar, pero que no es el caso, no hace falta que se rompa. Seguimos retirando todos los cables hasta dejar la placa prácticamente libre. Bueno, aquí está la plaquita ya suelta, ya solo faltan quitar los tornillos. Fíjate qué placa más pequeña para la pedazo de tele. Siempre con cuidado de retirar los tornillos que sujetan la placa porque podemos hacer contacto o dañar la misma. Utiliza pinzas para retirar los tornillos si no llega, o un destornillador imantado. A veces, aunque la placa parezca suelta, esta sigue sujeto por una especie de embellecedores que hay en la parte de abajo. La mayoría de casos suele ser de plástico o incluso de metal y suelen ir atornillados o con clips. Bueno, ya tenemos la plaquita suelta, ahora toca la parte más difícil, el conector. Aquí podemos ver como el conector es algo delicado y casi siempre suele tener circuitos cerca, así que vamos a tener cuidado con él. En este caso se trata de una caja cerrada y entera, por lo que no podemos acceder al polo de dentro mediante el soldador, así que no nos queda más remedio que desoldarlo entero. En otras ocasiones es una caja abierta, que en ese caso sí que se puede acceder para soldar el cable. Siempre que soldemos tenemos que proteger las partes que no necesitan calor y además pueden dañarse, sobre todo si contienen plástico. En este caso podemos utilizar papel de aluminio cubriendo solo la parte que necesitamos. Además, si no tenemos un secador con suficiente potencia, ni un soplador de calor, ni una máquina de soldadura por aire, podemos utilizar un soplete con máximo cuidado calentando solo las partes metálicas, que en este caso se pueden aprovechar puesto que es una caja cerrada. Con máxima precisión y que la llama no toque ningún componente que no sea metálico. Y sobre todo que no toque los que no son, que te los carga. Me gusta utilizar el aluminio como aislante porque cuando te pasas de la temperatura se arruga y te avisa. Tampoco quería utilizar la calentadora de aire porque no era necesario para un componente tan pequeño. Al retirarlo utiliza unas pinzas metálicas o cerámicas porque claro, te puedes quemar. En mi caso el conector era demasiado largo, además traía un macho que no hacía falta, no me cabe dentro de la caja porque es muy pequeña. He hecho un pequeño adaptador simplemente retirando la parte que no me interesa y luego suelto un cable en la parte de dentro.
Ahora vamos a ver que en otros casos esta caja es abierta o se puede acceder al pin de dentro sin tener que sacarla entera. Si es así tu caso, estás de suerte porque te vas a ahorrar mucho trabajo. Solo hay que quitar las piezas anteriores porque pueden siempre quedar restos, de soldar y limpiar bien. Hacer contacto con ningún otro que no sea donde toca. Si no, la antena no nos servirá para nada. Como os comenté en este vídeo, vamos a abarcar todos los modelos y en este caso las imágenes son de una televisión Samsung en el que no solamente la caja es abierta y se puede acceder al pin, pero quería que vierais que he tenido que adaptar un cable para poder soldarlo. Solamente hay que conectarlo a la parte de atrás del conector y soldarlo. En este otro caso se trata de una televisión Philips y como podéis ver el conector está abierto y es fácilmente accesible. Simplemente hay que conectarlo, pero siempre hay que limpiar bien los restos del anterior. Como puedes ver en esta Philips simplemente hay que acercar el conector y colocarlo en el lugar del anterior. En este caso todavía más sencillo. Luego volver a soldarlo con el cautín o el soldador, depende cómo lo llamáis en vuestro país. Dejadme en los comentarios porque me pica la curiosidad. Colocarlo en su posición sujetándolo bien. Siempre utiliza bastante flux o pasta de soldadura. Y con un poco de estaño alrededor pues vuelve a soldar el conector en su posición. Vigila que siempre esté recto y que las dos conexiones estén correctamente. Y bueno, como os prometí, este tutorial es para la reparación de todas las marcas. En este caso se trata de un conector para LG que, como podéis ver, es un poco diferente porque se encuentra en vertical y el conector que se ha roto es más fácil de soldar, pero en este caso también hay que utilizar un cable porque se encuentra interno. En este caso no os recomiendo retirar la tapa que protege el circuito porque podéis dañar componentes que hay adentro. Acordaros que esto es un tutorial de reparación de caja de sintonía de televisión cuando se ha roto el conector, no un tutorial para romperlo. Para reparar la entrada de antena arrancada, en este caso de la LG, hay que soldar un pequeño cable que nos ayudará a trabajar mejor. Así tampoco tendremos que calentar la parte de abajo. Y es que os encontraréis que puede ser que en vuestro caso el conector, sobre todo el interno, es un pequeño contacto en la misma placa. Llevamos tiempo en el canal, pero me gustaría saber qué contenido os gusta, por eso me encantaría que me dierais un like y que me dejarais en los comentarios si creéis que algo puedo reparar, porque además iré reparando cositas de vez en cuando, las puedo enseñar. Volviendo a la plaquilla de hoy, en ese caso la TD System, podéis ver el conector que se ha quedado bien soldado. Acuérdate que las soldaduras siempre tienen que ser lo más brillantes posible, no tener nada de óxido. Ahora vamos a proceder a comprobar que efectivamente los conectores funcionen. Tienen dos polos, uno que es el interior y otro que es el exterior. Se puede comprobar muy fácilmente con cualquier multímetro, en la mayoría de los casos suele tener un conector de conductividad. Fíjate la posición en la que tiene este y cómo pita cuando se detecta. En el caso del polo interior hay que confirmar que no haga contacto con la parte de dentro. En el caso del exterior hay que comprobar que haga contacto con la caja y con el polo negativo de la placa.
Y bueno, ahora viene mi parte favorita, que es volver a montarlo todo y colocarlo en su sitio. Podéis seguir las instrucciones de este vídeo, que sirve para muchas marcas y para casi todos los modelos. Si os fijáis, he puesto muchos conectores. Si no queréis olvidar dónde están los tornillos, pues podéis grabar. Si no queréis grabar, también podéis haceros fotos. No seáis el típico tecnicucho que luego dice, ¡ay, es que me sobran tornillos! También colocamos cada caja dentro de su posición. Volvemos a colocar todos los tornillos donde estaban, no os paséis con la presión. Volvemos a montar las patas si hace falta. Y volvemos a conectar la tele. Ahora vamos a probarla funcionando. Y bueno, espero que os sirvamos de mucho. Si os fijáis, pedazo de tele que hemos aprovechado, pues tampoco la íbamos a tirar. Al fin y al cabo, por menos de 50 euros, ¿quién te diría yo? Si cuento el material, pues me habré gastado 6 euros en Amazon. Acordaros siempre de mirar primero cómo es el conector original y encontrar el que sea más adecuado. Como sé que sois buenos y os vais a suscribir al canal, pues qué más os tengo que decir, que os voy a dejar de regalo aquí un enlace a donde he comprado yo esta pieza. Además os dejo un par de vídeos que seguro que os gustarán.